Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar en lecturas y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita. Acá estamos un poco así medio enredados porque la corriente eléctrica se fue desde las 6 de la mañana y entonces hay media oscuridad. Entonces voy a pasar un poquito de trabajo para leer bien el texto, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 17, que en este caso se traduce como las divisiones de la fe, y que estábamos comenzando a explorar un poco cómo es que el Señor Krishna habla sobre la caridad y las diferentes maneras en que se expresa la caridad, así como los diferentes motivos que mueven a la caridad, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de la naturaleza material. En el día de ayer habíamos visto la caridad en la modalidad de la bondad. El Señor había dicho lo siguiente: la caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, que se da en el momento y el lugar adecuados y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. O sea, esa caridad o ese acto caritativo, cuando lo hacemos no por un fin específico para obtener nada ni un resultado, sino simplemente porque es nuestro deber como entidad viviente, es nuestro deber como ser humano, es nuestro deber en la modalidad de la bondad si estuviéramos en ella, o sea, simplemente el deber porque así lo indican las escrituras autorizadas, los grandes almas, los grandes sabios. Esa caridad que se da así, sin buscar nada, que se da en el momento y el lugar adecuado, que se da a la persona adecuada, entonces está en la modalidad de la bondad. Eso lo explicamos bastante ayer. No voy a volver a reincidir en el tema para no extender mucho la charla o la reflexión. Vamos al texto 21, donde dice lo siguiente: pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución o con un deseo de obtener resultados fruitivos, o aquella que se hace de mala gana, se dice que es una obra de caridad en el plano de la modalidad de la pasión. Vamos a ver que el Señor Krishna explica que la caridad que está conducida o dirigida o movilizada por la bondad es una caridad que se hace por cuestión de deber y sin esperar retribución. Y vamos a recordar en el capítulo número 3, cuando el Señor hablaba sobre karma yoga o aquella actividad que se hace de manera tal que nos ayuda a avanzar hacia la meta de la autorrealización. Vamos a recordar que el Señor hablaba, disculpen por favor, Krishna Surya, tienes el micrófono encendido, apágalo, hace mucho ruido, no se escucho mucho ruido. Intenta apagar el micrófono. Krishna Surya, el micrófono, apágalo. Ya, perfecto, gracias. Entonces, vamos a recordar que el Señor, cuando hablaba de karma yoga, siempre le decía a Arjuna: tú tienes derecho a realizar las actividades, pero no al fruto de dichas actividades, no al resultado. Una persona puede realizar una actividad en función de su resultado. O sea, yo decido realizar algo si ese resultado es rico o favorable para mí, y decido no realizarlo si me lleva un poco de trabajo o sacrificio. Entonces, en ese caso se dice que la persona está realizando esa actividad
poniendo sus ojos en el resultado. Entonces, también se dice que cuando la persona simplemente no pone sus ojos en el resultado, sino que realiza la actividad por una cuestión de deber, o sea, hay que realizarla, es lo indicado, y la persona la realiza, a pesar de que dicha actividad le puede implicar cierto sacrificio, cierto malestar, ciertas cosas desagradables. Entonces, se dice que esa persona ha trascendido ese estado de condicionamiento de aquello que me gusta y no me gusta. Pero hay un tercer estado, que es cuando la actividad se realiza simplemente por amor. O sea, ya no es ni por una cuestión de deber, es simplemente el sentimiento de amor puro por el Señor Supremo quien mueve esa actividad. Entonces esa actividad se vuelve una actividad completamente trascendental o una actividad en conciencia de Dios. Entonces vamos de nuevo a la caridad. En la modalidad de la bondad se dice que la caridad que se ejecuta por una cuestión de deber sin esperar nada a cambio. O sea, la persona simplemente se ha dado cuenta o ha recibido la instrucción de lo que debe y no debe hacer. Y entonces dentro de lo que debe hacer está la instrucción de dar caridad en un momento adecuado a la persona adecuada. Y entonces esa persona simplemente lo hace. Ella no se pone a sacar cuentas. Ella no se pone a pensar, comparto esto o no lo comparto. No, ella simplemente lo hace. Lo hace por una cuestión de deber, porque confía en que los textos de las Escrituras Sagradas están diseñados para ayudar a hacer que su vida sea cada vez más perfecta, hacer que su vida esté cada vez más lista para ir comprendiendo de qué se trata este asunto de la autorrealización o este asunto de crecer en amor y en conocimiento por Dios. Entonces, pero sin embargo, acá en la moda, antes de ir a la pasión, por ejemplo, ese segundo aspecto de la modalidad de la bondad, sin esperar nada a cambio, es importante. Porque a veces una persona puede que haga un acto de caridad, como le dicen en Cuba, un favor a alguien, y a veces no siempre reciba un agradecimiento, o incluso puede que a veces reciba lo contrario de esa persona. Puede que esa persona en algún momento no haga lo mismo por él, o simplemente le dé una mala acción, una mala respuesta. Pero como esta persona que hizo la caridad la hizo por deber y no espera nada a cambio, entonces ella no se perturba por una mala respuesta. Porque ella no lo hizo pensando en el resultado, ella simplemente lo hizo por una cuestión de deber, porque concluyó que su deber era ese, era ayudar, contribuir, aliviar, ser útil. El resultado, bueno, ya veremos cuál es. Ella no pone sus ojos en el resultado. Por eso la persona que está en la modalidad de la bondad puede mantenerse en avance continuo, porque esa persona se centra en el deber, se centra en la actividad prescrita, se centra en la recomendación y no se centra en lo que está recibiendo a cambio. Por eso se dice que esa persona se va liberando de la dualidad, del me gusta, del no me gusta, del placer, del displacer. En este mundo material, las circunstancias de la vida cambian constantemente. A veces estás en una situación agradable, que te gusta, tranquila, donde las cosas salen como tú quieres. Pero a veces vas a estar en situaciones desagradables, donde no hay comodidad, donde las cosas no salen bien, donde te sientes mal. O sea, y esas dos posiciones de agradable y desagradable van a ir y venir durante toda la vida. Porque la vida en este mundo es así. No hay forma de garantizar que todo salga como tú quieres, porque si las cosas salieran como tú quisieras, imagina, cada persona quiere una cosa diferente. Supón que en un árbol hay un mango, hay un solo mango, y hay dos personas debajo. Entonces una persona quiere ese mango para ella, pero la otra también lo quiere para ella. Entonces si las cosas salieran siempre como uno quisiera, qué dilema. ¿Para quién sería el mango? Si los dos quieren el mango completo para cada una. Entonces las cosas no salen, no pueden salir siempre como tú quieres. Por suerte también, porque no tenemos la menor idea de qué va a ser lo mejor o lo peor para nosotros. A veces uno hace un plan determinado y piensa que va a ser lo mejor para uno, pero después se da cuenta de que vino a ser lo peor. Uno hace un plan en su cabeza
pero uno no sabe, uno ignora muchas cosas que van a influir en ese plan. Entonces a veces nos quejamos, oh, porque la cosa salió mal, porque no salió como yo pensaba. Pero después, al poco tiempo, nos podemos dar cuenta que eso que decíamos que salió mal fue una gran suerte, porque gracias a eso entonces sucedió tal cosa y pasó y pasó. Entonces, no se sabe. Por tanto, el resultado sí, es ahí, cuenta, es importante para las circunstancias, pero usted no debe centrar el decidir si hacer o no hacer algo pensando en el resultado. Si está en la modalidad de la bondad, entonces usted simplemente debe aprender a ser obediente y decidir, concluir, bueno, este consejo, esta escritura, esta enseñanza, yo creo que es verdadera, yo creo que me va a conducir a una vida superior, me va a ayudar como ser humano, me va a ayudar como criatura espiritual, entonces yo voy simplemente a seguirla. Y usted comienza a seguirla, usted comienza a seguirla. Pero, entonces cuando usted simplemente da caridad a alguien, pero no lo hace por una cuestión de deber, sino que usted lo hace con la esperanza de obtener alguna retribución. Yo voy a llevarle un poco de comida al vecino que no tiene, o voy a darle un poco de ropa a estas personas que están aquí reunidas hoy en esta actividad, o voy a esto, o voy a saludar a fulano, o voy a hacerle un favor a no sé quién, para, para que me den gracias, o para que después me hagan un favor a mí, o para que me den cierto dinero a cambio, o para que después me resuelvan un trámite que tengo que resolver. Ese tipo de pensamiento o ese tipo de caridad, cuando se hace así, o se hace simplemente pensando en el beneficio que vas a obtener tú después de ella. No, porque si yo le hago estos favores a estas personas, después ellas van a elegirme como presidente, o van a elegirme como delegado, como ministro, o si yo me porto bien con los trabajadores, ellos después van a querer que yo sea el director de la empresa. O sea, cuando uno hace algo pensando en el beneficio que va a tener después, o cuando lo hace de mala gana, a veces puede ser que uno por pena, por quedar bien o por lo que sea, hace un favor. Pero en verdad por dentro uno quiere hacer ese favor, entonces se dice que esa caridad te está ofreciendo de mala gana. Uno lo hace para que las otras personas vean que uno es caritativo, o porque no le queda más remedio en ese momento, o para cualquier otro asunto. Entonces esa caridad se dice que es de mala gana porque en verdad usted no quiere hacerla. Entonces, Krishna termina diciendo, ese tipo de caridad se dice que es caridad en el plano de la modalidad de la pasión. O sea, cuando se hace con la esperanza de obtener alguna retribución, cuando se hace con el deseo de obtener resultados fruitivos, es lo mismo. O cuando se hace de mala gana, se dice que esa caridad está en el plano de la pasión. Vamos a recordar que toda actividad del plano de la pasión conduce al apego, a la lujuria, al estar centrado en el disfrute constante. O sea, el beneficio, en el plano de la pasión, yo solamente estoy pensando en mi beneficio, el mío, lo que me hace sentir bien, y tratando de huir de aquello que me hace un poco sufrir. En el plano de la pasión no nos importan los demás, no nos importa el planeta, no nos importa la naturaleza, no, me importo yo. Claro, eso en cierta medida es ignorancia también, porque tú no puedes lograr un verdadero beneficio para ti si olvidas el beneficio de los demás elementos. Si tú te olvidas del planeta, si te olvidas de los ríos, de la tierra, del aire que no esté contaminado, si te olvidas de las otras criaturas vivas, si te olvidas de todo, de que todo esté en armonía y en bienestar, tú no vas a poder vivir en completa armonía, porque tú vives dentro de un sistema. El sistema este conocido como universo, como vida en el planeta Tierra, ahí es donde tú estás en este momento. Entonces, si de pronto el aire se vuelve cada vez más contaminado, las aguas se vuelven cada vez más contaminadas, los animales se vuelven cada vez más extintos o más fieros, las plantas se vuelven cada vez más secas, más desnutridas, los frutos son cada vez menos. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que vas a poder vivir feliz? Pensar solamente en el bienestar de uno y pensar que ese bienestar se puede lograr sin el bienestar de los demás es ignorancia. Entonces podemos ver que la pasión
La pasión realmente, si se cultiva y uno se va profundizando en ella, va a ir cayendo de manera progresiva en ignorancia. No hay forma de que no sea así. Entonces uno tiene que pensar en eso, y si uno pensara en eso, uno dijera, bueno, si yo quiero mi verdadero bienestar, si yo de verdad quiero disfrutar, quiero en este planeta, entonces yo también tengo que tratar de ver cómo contribuyo al bienestar general, aunque sea por una mentalidad de beneficio, fíjense. Esta persona no lo va a hacer por una mentalidad de buena gente, no. Ella quiere vivir bien y por tanto se ha dado cuenta que para vivir bien es necesario que otros también lo hagan para ella poder vivir tranquila, feliz, estable, en armonía. Entonces ella lo está haciendo para ella vivir bien, pero lo está haciendo de manera inteligente, y entonces eso poco a poco le va a ir conduciendo a la bondad. Porque cuando empieza a preocuparse por el bienestar de los otros también, esa acción de preocuparse por el bienestar de los otros y el placer que le va a dar el ayudar a alguien cuando ese alguien le agradezca de corazón, entonces eso va a hacer que se vaya despertando en ella una cierta sensibilidad y comience a querer hacer las cosas ya no por su beneficio, sino por el placer que percibe cuando otro es beneficiado. O sea, poco a poco el proceso lo va transformando de la pasión a la bondad. Pero si se queda centrado solamente en ella misma, en ella misma, en ella misma, en ella misma, entonces va a ir transitando de la pasión a la ignorancia. Esa y es la cuestión. Ir de la ignorancia a la bondad significa ir de la nada, después pasar a centrarte solo en ti y después pasar a centrarte en el bienestar de todos. Ir de la bondad a la bondad pura o a la trascendencia significa después centrarte en el bienestar de Dios. Y así de simple se explica, y eso debemos reflexionar seriamente en eso. Entonces el texto número 22 dice lo siguiente: la obra de caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ellas, o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Entonces vamos allá. La caridad que se da en un lugar impuro. La literatura védica describe que hay lugares, circunstancias, atmósferas, hábitos, estilos de vidas que son impuros. Esto de impureza se refiere a que no te ayudan en el progreso, ni como ser humano, ni como criatura espiritual. Por tanto, lo que hace es que te contamina. La palabra impura, desde el punto de vista semántico, significa que no hay pureza. Por ejemplo, cuando usted saca una piedra de una mina de oro, vamos a ver que ahí no está el oro puro, el oro está ahí salteado entre otros agentes contaminantes. Entonces la persona que lo extrae tiene que pasar esa piedra por todo un proceso purificatorio para quitar la impureza y quedarse con el oro puro, y después poder trabajar con ese oro, que es lo realmente valioso. Entonces eso quiere decir que en ese lugar el oro está diseminado. Entonces el oro no está realmente concentrado. Entonces hay que quitar eso. Entonces la impureza, a veces uno habla de lugares impuros. Uno menciona, por ejemplo, lugares impuros, y hay personas que son muy dadas a las interpretaciones así de la mente, y enseguida se ponen brava y dicen, no hay ningún lugar impuro, todos los lugares son puros, todo esto, todo aquello. En cierta forma es verdad, en cierta forma todo es completamente puro, porque todo es energía del Señor, y el Señor es puro y no hay diferencia entre el Señor y sus energías, pero la forma en que la persona percibe ese sitio, en que está percibiendo esa atmósfera, en que está utilizando lo que está haciendo allí, el tipo de pensamiento que está desarrollando allí, es el que no está sincronizado con el Señor, por tanto no es puro.
Pensamiento puro o estado de conciencia puro significa cuando la conciencia está situada perfectamente en la presencia de Dios constantemente. Ese propio lugar impuro, por ejemplo, cuando alguien entra allí con plena conciencia de Dios, plena, perfecta conciencia de Dios, entonces ese lugar automáticamente viene a ser un lugar puro. De hecho, esa persona ve ese lugar como un sitio puro porque allí ve al Señor también. Pero eso lo ve esa persona que está en estado perfecto de conciencia de Dios. Pero aquel que está allí metido en la ignorancia, metido en el disfrute de los sentidos y está viendo ese lugar como su paraíso, ese no está en un lugar puro. Porque su propia mente, su propia conciencia no está en estado puro, así que ese lugar en ese momento para esa persona no es puro y lo único que va a conseguir esa persona es una degradación creciente. No se trata del lugar en sí, pero el estado de conciencia de la persona hace que ese lugar deje de ser puro y viceversa. Entonces, se dice que cuando se da una caridad en un lugar impuro, o sea, si usted va a un sitio, por ejemplo, donde hay una degradación creciente y usted llega allí y empieza, vamos a suponer que empieza a repartir dinero, usted empieza a repartir. Suponga que usted llegue a un lugar donde es conocido que hay mucha bebida y allí van las personas simplemente a borracharse día y noche y entonces a diferentes asuntos. Entonces usted va a llegar allí un día muy lleno de bondad y entonces va a decir, pobre esta gente que se pasa la vida aquí, en este lugar, en este bar, y entonces su vida y están siendo rechazados porque se han convertido en no sé qué. Entonces yo voy a ser compasivo y yo voy a darle caridad, yo voy a darle a toda esta gente, a cada uno un poco de dinero, o voy a darle a cada uno un poco de ropa, voy a darle a cada uno un pedazo de pan y usted es caritativo. Pero entonces usted debe saber lo siguiente. Si usted deja, vamos a ir a la ciencia ficción, si usted deja algunas cámaras instaladas en cada una de esas personas para ver lo que esa persona va a hacer en las próximas 24 horas, usted es probable que se dé cuenta que esa persona con eso que usted dejó va a tratar de algún modo cambiarlo, modificarlo, venderlo, ponerlo en empeño, algo de algún modo para poder seguir manteniendo el estilo de vida que está manteniendo. O sea, para poder seguir bebiendo cada vez más. Entonces, esa caridad que usted está ofreciendo está en modalidad de la ignorancia porque usted no tiene la menor idea de lo que usted está causando. Usted está pensando que al dar eso a esa persona, usted va a ayudar a esa persona como ser humano y la va a ayudar como criatura espiritual, pero en verdad usted no va a conseguir ninguna de las dos cosas porque el estado en que está sumergido esa persona en ese momento no va a permitir que esa persona tome eso para un avance progresivo. Ese no es el método en ese momento. Usted puede ayudarla, pero ese no es el modo. Entonces esa caridad está en la modalidad de la ignorancia. Usted está actuando de muy buena fe, pero sin ningún tipo de conocimiento. Entonces se dice que esa caridad que se da, esto es lo mismo a personas que no son dignas de ella. Alguna persona, por ejemplo, una persona podría decir, entonces la cuestión, uno podría decir, pero bueno, ¿cómo es eso de que cuando la caridad se da a una persona que no la merece, acaso no toda criatura no merece que sean caritativas con ella? Este tema de la caridad dije desde el principio que es un asunto complejo porque usted tiene que distinguir, aprender a ver la diferencia que hay entre dos cosas muy diferentes. El ser y el personaje que ese ser se está creyendo o el personaje que ese ser está desarrollando. Fíjense, todo ser, toda criatura desde el punto de vista del ser, entonces merece constantemente ser ayudada para poder ir avanzando en el sentido de la autorrealización.
pero no todo personaje está en un momento propicio para ser ayudado de una manera determinada. O sea, a veces en un momento determinado, el ofrecer la caridad, y estamos hablando, recuerden, de la caridad de tipo material, el ofrecer la caridad es lo más inteligente. Porque realmente esa persona o ese personaje no va a poder aprovechar la caridad, no está en estado, no está en condiciones, no está en la posición apropiada para hacer buen uso de la caridad. O sea, ya de eso hemos hablado. Entonces esa persona no es merecedora. Y cuando hablo de persona, hablo del personaje. Recuerden, el personaje. No estoy hablando del alma, estoy hablando del personaje histórico. Por ejemplo, una persona puede haber matado a mucha gente, fíjense. Y entonces una población entera puede sentir odio y rencor hacia esa persona y querer que sufra, querer que esto y querer que aquello. Pero el místico, aquella persona que ha comprendido la verdad, esa persona se da cuenta que hay una diferencia básica entre el alma que radica dentro de esa persona y entre el personaje del asesino. El odio, si quieres, si no puedes dejar de sentirlo, puedes dirigirlo, pero tienes que recordar y tienes que dirigirlo hacia el personaje del asesino. Tú estás en contra de eso, perfecto. No puedes dejar de sentir odio, perfecto. Pero tienes que establecer la diferencia y tienes que recordar que el alma que está detrás de ese personaje no ha matado a nadie, no se ha contaminado, más bien está siendo arrastrada por ese personaje ignorante y oscuro. Entonces tu odio no puede englobar a esa criatura por completo, tu odio en ese caso debería centrarse en el personaje. Realmente no debería centrarse en nada, pero si no puedes dejar de sentir rencor porque estás en una etapa de tu vida donde todavía no has dado un pasito más hacia la compasión, bueno, no importa, perfecto, siente rencor, pero al menos aprende a establecer las diferencias. Entonces tú podrías decir, bueno, ese personaje no es digno de que yo lo perdone, perfecto. Entonces lo mismo pasa. O sea, cuando la escritura habla de a la persona que no lo merece, se refiere a una entidad viviente que está situada en un momento de su vida donde está encarnando, desarrollando un personaje específico en el cual en ese instante ese personaje no es para nada favorable que se le dé ningún objeto, ninguna cosa como caridad material, porque no le va a otorgar ningún beneficio, sino que más bien le va a otorgar la posibilidad de seguirse enredando en el estado de conciencia en el que se encuentra. Por eso la caridad no puede ir separada del conocimiento, por eso la caridad no puede ir separada de la iluminación que da el conocimiento. Ser caritativo, pero ser caritativo sin conocimiento es algo muy hermoso a simple vista, pero puede ser algo muy peligroso desde el punto de vista de la comprensión. Porque en verdad puede ser que no ofrezca verdadera ayuda, sino que ofrezca lo contrario. A veces usted puede dar a alguien algo, por ejemplo, una bebida muy rica, muy sabrosa, pero usted no sabe que si alguien es alérgico a esa fruta y usted puede desarrollar un cuadro alérgico así de pronto, incluso esa alergia puede contraer todas las vías respiratorias, hacer espasmos musculares y esa persona de pronto no puede respirar y morir por falta de oxígeno. Entonces usted preparó ese jugo de fruta para darle una sorpresa a esa persona, pero usted no tenía conocimiento de esa sensibilidad de esa persona. Entonces esa buena intención sin querer condujo a un desastre. Entonces usted puede preguntar, disculpa, ¿a ti te gusta tal fruta? O disculpa, ¿tú puedes tomar jugo de tal fruta? Eso es una actitud inteligente. Por tanto, servicio devocional o servir a la humanidad no significa hacer lo que tú crees que debes hacer. Tú debes primero cultivar conocimiento, tú debes averiguar, tú debes ir a las fuentes confiables. Y entonces tú debes enterarte de lo que va a ser realmente bueno o de lo que va a ser no bueno para esa persona en específico, para ese personaje en específico, para esa etapa en la que se encuentra.
Sin conocimiento, cualquier actividad se torna un desastre, por muy buenas intenciones que tenga. Entonces, por tanto, cuando uno hace algo sin conocimiento ninguno, entonces está en la modalidad de la ignorancia, porque la ignorancia significa que no hay conocimiento. No hay conocimiento. Qué importante, pero ese conocimiento que habla de la escritura es conocimiento real, conocimiento trascendental, no es conocimiento de matemática, no es conocimiento de física, biología, química, es conocimiento de la naturaleza espiritual, conocimiento del alma, del ser, la diferencia que hay entre la materia y el espíritu, conocimiento sobre Dios, conocimiento que hay entre Dios, entre la relación que existe entre Dios y sus energías, conocimiento. Y entonces sin ese conocimiento su actividad caritativa, una persona podría decir, pero bueno, las escrituras me dicen que dé caridad, sí, pero yo te pregunto ahora, ¿leíste la escritura o simplemente escuchaste un comentario que alguien hizo sobre la escritura? Porque si la leíste, entonces también leíste que la escritura no recomienda simplemente que des caridad. La escritura especifica también en qué forma, en qué manera, en qué lugar y a qué personas recomienda que debes dar esa caridad y en qué actitud mental debes darla y en qué circunstancias. No simplemente no dice da caridad y ya, porque así entonces cada cual interpreta la palabra caridad como quiere interpretarla y la interpretación personal siempre es un peligro. Cuando usted interpreta una indicación, usted la interpreta a su modo personal, sin averiguar, sin ir a la fuente que dio esa indicación y aclarar sus dudas, entonces nunca se obtiene nada bueno, siempre es un desastre, porque cada mente tiene una interpretación diferente. Ese es el problema de este mundo. Los otros días yo le pregunté a alguien, estaba compartiendo con unos jóvenes, y les pregunté, la cuestión es esta, ¿qué es la felicidad y de qué depende? Entonces ellos coincidieron en una respuesta, no, la felicidad es relativa, cada cual tiene un modo diferente de ser feliz, ¿verdad? Y ese es el problema en el mundo material, que la mente se acomodó al concepto de la relatividad, por tanto todos tienen la razón. Y esa posición es muy cómoda porque le encaja o le funciona a todo el mundo. Todo el mundo dice, no, depende del punto de vista en que tú lo mires. No, eso, yo tengo la razón, pero también no, el otro también lo tiene. Entonces la felicidad también es relativa, ¿verdad? Porque así es el plano de conciencia material. En el plano de conciencia material todo es relativo porque todo depende del punto de vista en que se mire. Pero el devoto no. Para el devoto nada es relativo, porque el devoto tiene una sola referencia, un solo punto de vista, un solo punto inamovible, que es la palabra del Señor. Por tanto, el devoto toma eso como referencia. Aquello que coincide con eso para él es lo correcto y es la felicidad, y lo que no coincide con eso para él no es lo correcto ni es la felicidad. Entonces el devoto no es relativo. La relatividad, esa que sirve de comodidad para que cada cual haga lo que quiera hacer, eso no le funciona al devoto, porque el devoto sabe que eso es una trampa. La relatividad realmente es una trampa para aquellos que no quieren ser disciplinados, para aquellos que no quieren tomar un camino recto, para aquellos que no tienen todavía la convicción de lo que quieren hacer con su vida. Entonces la relatividad les permite hacer cualquier cosa, porque a fin de cuentas todo es relativo, todo está bien, depende del punto de vista con que se mire, todo es sagrado, todo es perfecto, todo es iluminado, todo es bueno, todo conduce a la verdad absoluta y perfecta, ¿verdad? Y en esa comodidad podemos ver que el ser humano está empeorando cada vez más. Si usted observa el mundo está empeorando cada vez más. Si la relatividad y si esa comodidad argumental funcionara y fuera beneficiosa, entonces ¿por qué el mundo está empeorando cada vez más? O sea, evidentemente, cuando uno toma la relatividad como el centro de su vida, la guía de su vida, entonces uno no va hacia ningún lugar, porque todo es relativo, todo es relativo. Da lo mismo hacer una cosa que la otra. Da lo mismo robar que no robar, porque a fin de cuentas todo es relativo, todo es relativo. Da lo mismo matar a un animal que no matarlo, porque a fin de cuentas todo es relativo. Da lo mismo ir a un templo que a un prostíbulo, porque a fin de cuentas todo es relativo, y el prostíbulo también es sagrado, porque está lleno, el Señor está en todas partes, ¿verdad?
Y así, fíjense qué peligroso, porque a veces uno puede pensar, no, yo estoy en una buena condición, yo estoy bien situado, entonces no importa donde yo vaya, donde yo esté, donde yo frecuente, con quien yo me reúna, porque yo estoy situado y entonces el Señor está situado y todo está en el Señor en todas partes, el Señor es puro, por tanto allí voy yo. Todo eso es cierto, pero debes saber que tú no estás bien situado. Entonces, cuando tú no estás bien situado, todo lo otro se convierte en una gran trampa. Es verdad que el Señor está en todas partes, pero lo que es mentira es que tú lo ves en todas partes. Mira, si tuvieras al Señor en todas partes, créeme, que tu vida no fuera lo que es hoy en día. Créeme que no tuvieras tantos conflictos y confusiones mentales. Créeme que no pasaras por diferentes estados de ánimo, ¿verdad? Ver al Señor en todas partes es una dicha pero tan difícil de encontrar en este mundo material. Es tan difícil, Krishna dice, difícilmente alguien en todo este mundo material me conoce en verdad. Fíjese eso, difícilmente alguien me conoce en verdad. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que tú eres ese alguien? ¿Cómo tú vas a tomarte el atrevimiento y la arrogancia de pensar, no, yo soy ese alguien que lo comprende perfectamente? Yo soy ese alguien que lo ve en todas partes, yo soy ese alguien que está libre de toda impureza, yo soy ese alguien que no te das cuenta que tu mente te está engañando. No te das cuenta que Maya está asumiendo ese tipo de pensamientos relativos para que entonces tú sigas en la trampa. Ese no es el camino. Las escrituras no lo muestran como el camino, de hecho te alertan contra ese camino. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con la relatividad. Si quieres avanzar, tienes que ir a una referencia, tienes que asumir una referencia. Por ejemplo, si usted va a una competencia de deporte, usted va a ver que hay una referencia. Si usted va con una competencia de boxeo o de algún tipo de deporte de combate, va a ver que van a dividir por peso. 48 kilos, 51 kilos, 60 kilos, 68, o sea, por peso. Tiene que, si no hay una referencia, si usted no escoge algo como referencia, como guía en su vida, como punto comparativo, usted nunca va a avanzar hacia ningún lugar porque usted no tiene referencia por la cual guiarse. Puedo guiarme por mí mismo, dicen la mayoría. La pregunta es, si ni siquiera tienes claridad de lo que tú eres en verdad y de lo que no eres, ni siquiera te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a osar decir que puedes guiarte por ti mismo? No seas tonto, no seas tonta. Deja de pensar de esa manera. ¿Hasta cuándo vas a ser inmaduro o inmadura? ¿Hasta cuándo vas a ser caprichoso o caprichosa? ¿Hasta cuándo vas a ser así de tonto, de rebelde, de estúpido? Eso es una tontería, eso es la más grande de las ignorancias. Uno pensar, no, yo estoy capacitado, capacitada, yo puedo caminar hacia la autorrealización, así, de ese modo, eso es una ignorancia. Es Rudy, por favor, el micrófono está encendido, apaga el micrófono, se escucha conversación. Entonces eso es una estupidez. Entonces la modalidad de la bondad es Rudy, el micrófono está encendido, el micrófono del teléfono suyo está encendido, yo lo quiero apagar pero no puedo. Entonces eso es una tontería. La modalidad de la bondad significa aceptar una autoridad también. Si usted no acepta una autoridad y usted no se da cuenta de que no estamos en la situación perfecta para guiarnos por nosotros mismos, entonces no puede avanzar hacia la trascendencia. No puede haber autorrealización posible. No se puede avanzar hacia un lugar que no se conoce, a no ser que usted se busque una guía que ya haya avanzado hacia ese lugar. Deje de dar tropezones. Cualquiera persona me podría decir, pero es que los guías son hipócritas. Entonces busque una guía certera. Aunque pase tiempo, no importa. Indague. Y encuentre una guía confiable. Eso no es justificación. Sus malas experiencias no son justificación para no buscar una guía.
Sus malas experiencias son una simple enseñanza de que tiene que ser más instruido en cómo reconocer una buena guía. Las escrituras lo dicen. Busca la escritura, busca cuáles son las cualidades de un buen maestro, de una buena guía, de un buen instructor, y después toma eso como referencia. No acepta a cualquiera por embullo, por impulso, por otro tipo de motivo. No acepta a cualquiera. Pero necesita una guía. Todos necesitamos una guía. Todos necesitamos una guía. Porque pretender que no se necesita una guía es incluso negar al Señor, porque de hecho el Señor es la guía original. Pero Él muy difícilmente se te va a aparecer en persona para guiarte. Él se te va a aparecer constantemente, pero en forma de otra persona, en forma de una palabra, en forma de una frase, de una canción, en forma de un sueño, en lo que sea. Él te está queriendo guiar constantemente, pero no lo puede hacer porque tú no quieres guía. Tú estás esperando un milagro, tú estás esperando tantas cosas y entonces estás desechando la enseñanza. Si quieres transitar a la modalidad de la bondad, entonces reúnete con personas que estén transitando hacia allí o que estén ya establecidas allí y reúnanse en torno a una guía, a una enseñanza. Y dejen de combatir, dejen de luchar, dejen de resistirse, porque el combate, la lucha y la resistencia son de la modalidad de la pasión. Entonces en pasión no te puedes autorrealizar. Y si de verdad quieres coger en serio esto del asunto de la espiritualidad, tienes que caminar hacia la autorrealización como criatura espiritual, parte integral de Dios. Nunca se tomen esto a nivel personal. Yo estoy hablando para todo el que quiera escuchar y que quiera reflexionar sobre las palabras, pero no estoy atacando a nadie, ni estoy dirigiendo el mensaje a nadie en específico, aunque a veces una persona o varias personas puedan sentir que el mensaje es para ellos, porque sincroniza con su situación. Eso no es premeditado, simplemente el mensaje está y cada cual lo va tomando según lo vaya comprendiendo o no lo vaya comprendiendo. Pero el mensaje está, ahí están las escrituras, ahí están los grandes sabios repitiendo como un eco eterno lo mismo de muchas maneras, pero lo mismo y lo mismo. Pero si no dejamos de luchar, si no dejamos de resistirnos, si no dejamos de creernos cosas, si no dejamos de defendernos, nunca vamos a avanzar. Entonces que la caridad esté presente siempre en nuestra vida, que esté presente, hay que ser caritativo, pero hay que ser caritativos desde el conocimiento, porque si no, esa caridad no va a tener ninguna utilidad desde el punto de vista espiritual, ni para nosotros, ni para aquel que la reciba. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición del Espíritu de amor de Dios esté creciendo cada vez más en nosotros, para que podamos desde la certeza, la tranquilidad y la quietud comprender de qué se trata todo este asunto, de abandonar nuestra necedad y transitar hacia el sendero del conocimiento sobre Dios y el amor puro por Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,